Buenas. Hoy vamos a hablar de la forma como votan los colombianos para presidente de la República. En primer lugar, debemos evidenciar que en Colombia se presentan varios fenómenos. El primero de ellos es el voto en contra. Esto se presentó en una elección muy relevante como fue la de 1974, en la cual se enfrentaron el doctor Álvaro Gómez Hurtado y el doctor Alfonso López Michelsen. En esta ocasión ganó el doctor Michelsen debido precisamente a que Colombia votó más en contra del candidato conservador, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, debido principalmente al hecho del pasado histórico de su padre, al cual se le consideraba uno de los culpables de la violencia del año 59 en el país, entre liberales y conservadores, violencia en la cual hubo muchos muertos y que terminó con el Frente Nacional. Esta fue la primera vez que Colombia votó en contra de alguien en unas elecciones presidenciales. La siguiente ocasión en la cual se presentó este fenómeno fue también con el doctor Álvaro Gómez Hurtado, cuando se enfrentó con el doctor Virgilio Barco. En esta ocasión igualmente el presidente Virgilio Barco ganó las elecciones, a pesar de que no era un presidente muy conocido, una persona que vivió muchos años en Estados Unidos, inclusive se decía que hablaba mejor el inglés que el español. Sin embargo, fue el presidente elegido en esa ocasión porque la gente tenía miedo, tenía un gran temor a que el doctor Álvaro Gómez Hurtado llegara a la presidencia, debido precisamente a lo que hemos manifestado sobre el problema de la violencia, al cual se le atribuía a su padre precisamente. Después, nuevamente, el doctor Álvaro Gómez Hurtado vuelve a lanzarse para la presidencia por tercera ocasión, representando esta vez no solamente un partido, sino varios partidos, y se enfrenta con el doctor César Gaviria, y vuelve y pierde las elecciones. En esta ocasión no solamente se debió al hecho del voto en contra de Álvaro Gómez Hurtado, sino también a un fenómeno político, como ha sido el caudillismo, que es la segunda forma en que votan los colombianos, votan por caudillos. En este caso, pues el caudillo no era César Gaviria, el caudillo era el muy conocido doctor Galán, quien logró aglutinar gran parte de la población. Seguramente iba a ser el presidente de Colombia, y esos votos, sus familiares, los familiares del doctor Galán, se los traspasaron a una persona totalmente desconocida en el país, pues desconocida para ser un presidente, una persona que prácticamente quiere la presidencia como un regalo, como una sucesión, y debido a esto, como los votos de Galán, él sube a la presidencia. Si no hubiera sido por los votos de Galán, él nunca hubiera sido presidente, o muy difícilmente lo hubiera sido. Entonces, esta es la segunda forma en que votan los colombianos, por ciertos caudillos, o por aquellos a los cuales el caudillo designe o sus familiares. Esta situación de caudillismo se presentó nuevamente con Álvaro Uribe Vélez, debido a que este ya no pudo ser reelegido por tercera ocasión. Si lo hubiera sido, seguramente hubiera ganado las elecciones porque tenía los votos para ganar. Por eso, esta persona que viene a ser designada por Álvaro Uribe Vélez, como fue el doctor Santos, fue quien ganó las elecciones. Ganó no con votos de él. Él nunca hubiera sido presidente.
ganó con los votos del doctor Uribe, por la designación que él le hizo en el momento. Era tan popular el doctor Uribe en ese momento que cualquiera que hubiera designado él en ese momento hubiera sido el presidente de la República. Sin embargo, ya en la siguiente elección que se dio, en la cual él se distanció totalmente y le quitó el apoyo radicalmente al doctor Santos, ganó el doctor Santos, pero ya ahí se presentó otro fenómeno diferente, puesto que en este momento la gente quería que continuara el doctor Santos en la presidencia, fundamentalmente por las políticas que había adoptado el doctor Uribe, como era la confrontación con Venezuela. La gente no quería saber nada de confrontaciones con Venezuela. Ese fue el primer aspecto. Y el segundo aspecto, quería que se cerrara ese cuento de la paz. No querían que se removiera más este asunto, sino que se pasara como esa página de la paz. Y por otra parte, pues el candidato que colocó el doctor Uribe, que es una persona también idónea, no llegaba a mover las masas suficientemente. En este momento se está repitiendo la historia del caudillismo. Efectivamente, el candidato por el que votan los uribistas es el doctor Duque, y esta situación se presenta fundamentalmente debido al apoyo que le da el doctor Uribe al doctor Duque. Es decir, el doctor Duque era un total desconocido en la política colombiana. A pesar de ser senador, nunca hubiera llegado a subir tan rápido en las encuestas por sí mismo. Difícilmente llegaría a ser un presidente de Colombia. Pero debido al apoyo que le da el doctor Uribe, que lo está representando, que lo está acompañando, es lo que hace precisamente que este sea el candidato de Uribe, y por consiguiente la gente vota como votando por Uribe Vélez en este momento. Pero la fuerza que tiene Uribe en este momento y el doctor Duque no son solo por el caudillismo de Uribe, que ya no es tanto como lo era anteriormente, sino por el voto en contra de. Aquí volvemos otra vez al voto en contra de. Es el voto en contra de Petro. Eso es lo que se presenta en este momento. Y el voto en contra de Petro se presenta debido al temor que tiene la gente hacia que se vuelva Colombia una Venezuela. Literalmente esa es la situación. Y esto se debe a las relaciones de amistad que tuvo Petro con el fallecido Chávez, por una parte, y por otra parte, pues algunas de sus declaraciones que no han sido bien aclaradas, no han sido bien especificadas. De todas formas se genera un miedo, un temor a que Colombia tenga alguna posibilidad de que se vuelva una Venezuela. Inclusive muchos sectores de izquierda no apoyan a Petro, como el mismo Polo, y tampoco han querido aliarse con él el Partido Verde de Fajardo. De todas formas, en este momento las elecciones se dan más en contra de que a favor de un candidato. Es decir, si no estuviera Petro como candidato en este momento, seguramente el candidato Duque no tendría el grueso de votación que presenta, ni el uribismo tendría tanta fuerza en este momento. Porque en Colombia también se ha presentado eso. Ese es otro factor que se debe tener en cuenta, y es que el miedo que se ocasiona por determinada situación ha hecho que suban presidentes, o también se presenta el efecto cardumen, que consiste en algún factor que se convierte en determinante para cambiar la orientación o la destinación de los votos de la población colombiana. Esto ocurrió con Andrés Pastrana, que fue un candidato que iba hacia la presidencia compitiendo con el doctor Serpa. Era prácticamente el último en la lista,
Sin embargo, el doctor Serpa cometió el error de engrandecerlo al empezar a referirse a él constantemente, lo convirtió en su contrincante. Y después habilidosamente se tomó la famosa foto con las FARC, en la cual se prometió la paz, que era tan anhelada en ese momento, más que ahora, debido a la situación de violencia que se vivía en ese momento. Y esta foto fue la que catapultó precisamente a este candidato, lo hizo convertirse en el siguiente presidente y le ganó las elecciones al doctor Serpa, con el que inclusive probablemente hubiera podido haber hecho más fácil la paz las FARC. Entonces, todos estos son fenómenos que se presentan en las elecciones a presidente. El candidato que quiera llegar a la presidencia en este momento y que quiera cambiar la situación de las cosas, debe de encontrar un elemento que realmente pueda generar ese efecto cardumen. Y existen varios elementos. En el próximo video vamos a hablar de qué tendría que hacer cada candidato que quisiera en realidad hacer mover las masas. Porque lo que hemos hablado es precisamente de un análisis histórico, de cómo tradicionalmente los colombianos han decidido ir a las urnas y de los repentinos cambios que se han presentado como efecto cardumen. Entonces, en el próximo video analizaremos este otro tema.